a 28.000 pies de altura, donde el cielo deja de ser azul y comienza a convertirse en un tono casi metálico que parece tragarse el sonido de los motores, el teniente estadounidense Charles Red Harrington empuñaba los mandos de su P-38 Lightning con la determinación fría de alguien que ya había aceptado que ese día no sería uno más en el Pacífico, sino un punto de quiebre en el que la supervivencia dependería de decisiones que ningún manual autorizaba y que ningún instructor habría aprobado jamás, porque incluso en una guerra donde todo estaba permitido, había maniobras que se consideraban demasiado arriesgadas para ser intentadas por un ser humano que quisiera regresar a tierra con vida. Debajo de él, el mar se extendía como una plancha infinita, y sobre esa plancha se movía el escuadrón al que escoltaba, una formación de bombarderos B-25 que avanzaba con la lentitud inevitable de los gigantes pesados cargados con explosivos, mientras Harrington y los demás pilotos del escuadrón de cobertura mantenían un patrón de vigilancia constante, sabiendo que cada minuto que pasaba aumentaba la posibilidad de que los ojos del enemigo detectaran su presencia. Y aunque todo parecía en orden, había algo en la atmósfera que le producía una inquietud particular, un silencio demasiado perfecto para aquella ruta, como si los japoneses estuvieran esperando en algún punto invisible del cielo el momento exacto para atacar con la precisión letal por la que sus pilotos de cero se habían ganado la reputación de ser cazadores capaces de convertir cualquier escolta en una trampa mortal. El primer indicio de peligro llegó como un destello. Una línea fina en el horizonte que Harrington casi no notó al principio, pero que en cuestión de segundos se transformó en múltiples puntitos oscuros que crecían con una velocidad alarmante. Y cuando su vista se enfocó correctamente, comprendió que estaban a punto de enfrentar la emboscada que todos los pilotos temían. Más de 40 cazas cero emergiendo desde altitudes superiores, descendiendo en perfecta sincronización para atacar desde el ángulo donde los P-38 eran más vulnerables. Una táctica diseñada para desarmar la principal ventaja del Lightning, que era su impresionante capacidad de aceleración en picado. El jefe de escuadrón lanzó una orden rápida por radio, pero ya era demasiado tarde para cambios de formación. Los bombarderos estaban demasiado expuestos, y los cazas enemigos se acercaban con una agresividad que dejaba claro que habían estudiado cada movimiento de los estadounidenses y sabían exactamente cuándo y dónde golpearlos. Harrington apretó la mandíbula y trató de mantener la calma. Pero cuando los japoneses se abrieron en abanico y comenzaron su ataque desde múltiples direcciones, entendió que, si respondían de la forma convencional, serían superados por pura cantidad, porque ningún escuadrón estadounidense, por disciplinado que fuera, podía sobrevivir a un asalto así defendiendo únicamente a los bombarderos. Fue entonces cuando Harrington hizo algo que no estaba en ningún manual, algo que jamás debió hacer, y que cualquier piloto sensato habría considerado una locura absoluta. Empujó los mandos hacia adelante y lanzó su P-38 en un picado tan extremo que los indicadores temblaron, y el fuselaje comenzó a vibrar como si estuviera a punto de romperse. Una maniobra que había sido explícitamente prohibida por los oficiales de mantenimiento, porque generaba fuerzas G peligrosas, riesgo de bloqueo aerodinámico y posibilidades reales de que los controles quedaran inutilizados. Sin embargo, Harrington sabía algo que los instructores raramente admitían. El Lightning, si se dominaba con precisión quirúrgica, era capaz de alcanzar velocidades que ningún cero podía igualar, y un picado correctamente ejecutado podía convertir la persecución enemiga en una trampa mortal. El mundo empezó a distorsionarse alrededor del parabrisas mientras el P-38 descendía como un proyectil, y el aire golpeaba el fuselaje con tal violencia que parecía que el metal gritaba. Algunos pilotos lo habrían considerado un suicidio, pero Harrington no buscaba escapar. Lo que quería era que los cero lo siguieran, porque sabía que los pilotos japoneses, entrenados para perseguir agresivamente, caerían en la tentación de cazar a un enemigo aparentemente fuera de control, un cebo demasiado apetecible para ignorarlo. Y tal como imaginó, los cero comenzaron a picar detrás de él, primero 3, luego 5, y poco después una docena completa, que descendía con la confianza de quien cree que está a punto de rematar a un adversario indefenso. A esa altura del combate, Harrington comprendió que no podía contar con que nadie más lo siguiera, porque la orden oficial era mantener la formación, pero él ya había cruzado el punto de no retorno, y mientras el altímetro marcaba una pérdida brutal de altura, tomó una decisión aún más absurda. Niveló su descenso durante un par de segundos, permitió que los ceros se acercaran lo suficiente para creer que estaban a punto de destruirlo, y luego volvió a empujar el avión hacia abajo con una brusquedad que habría mareado a cualquier piloto inexperto.
Esta vez, sin embargo, lo hizo siguiendo una lógica precisa. Estaba creando un patrón que forzaría a los japoneses a imitar su trayectoria, exponiéndolos a un punto ciego del que no podrían escapar. A esa altura del relato, y antes de que entremos en la parte más extrema de la maniobra, es donde coloco tu llamada a la acción sutil dentro del primer tercio, como siempre te gusta. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque lo que viene ahora es absolutamente demencial. Mientras el P-38 descendía hacia una zona donde la luz del sol se reflejaba contra el océano y dificultaba la visión de los heteróperos perseguidores, Harrington ajustó la potencia de los motores gemelos y preparó el momento exacto para cambiar la dirección del vuelo, porque sabía que los Zero, al no tener la estructura reforzada de su avión, entrarían en un rango de velocidad en el que sus alas perderían estabilidad. La clave estaba en ejecutar un giro que ningún piloto en su sano juicio intentaría a esa velocidad, pero que él había practicado en secreto en noches de entrenamiento extraoficial, donde experimentaba con los límites de su avión, convencido de que algún día necesitaría romper las reglas para sobrevivir. Lo que ocurriría en los siguientes minutos cambiaría la historia del combate aéreo en el Pacífico, y mostraría que un solo piloto, si estaba dispuesto a desafiar lo prohibido, podía enfrentarse a 40 enemigos y convertir su aparente desventaja en un arma devastadora. El P-38 seguía descendiendo como si fuera una lanza arrojada desde el cielo, y aunque la estructura del avión vibraba con una intensidad que hacía temer que alguna parte pudiera desprenderse en cualquier momento, Harrington mantenía el control con una precisión casi antinatural, porque sabía que, si cometía un único error, ya fuera al ajustar los estabilizadores o al corregir ligeramente la inclinación del picado, se vería atrapado en un bloqueo aerodinámico del que no podría salir, lo que convertiría su maniobra en una caída sin retorno. Pero al mismo tiempo entendía que esa era exactamente la razón por la que los Zero lo seguían con tanta confianza, ya que ningún piloto japonés podía imaginar que un estadounidense se atreviera a empujar su avión más allá de los límites teóricos. Mientras la aguja del altímetro descendía con una rapidez alarmante, los Zero comenzaron a estrechar su formación para adoptar una configuración de caza que solía ser devastadora contra aviones que no podían maniobrar a esa velocidad. Una táctica agresiva que consistía en acercarse en abanico para forzar al enemigo a elegir entre exponerse a un fuego cruzado o continuar un picado que pondría en peligro la integridad del fuselaje. Pero Harrington, lejos de temer esa presión, la utilizó a su favor, porque cada movimiento de los japoneses confirmaba que estaban cayendo exactamente en la trampa que había imaginado segundos antes de iniciar el descenso prohibido. Los motores gemelos del P-38 rugían con una potencia que hacía que el aire se abriera a su paso como si fuera un bloque de agua dividido por un proyectil, y Harrington, con los nervios convertidos en una especie de cable de acero tensado, esperaba únicamente que el exceso de velocidad no afectara la respuesta del mando, porque su plan dependía de poder ejecutar un cambio de dirección brusco, uno que exigiría al avión soportar fuerzas que no estaban contempladas en las especificaciones del fabricante, pero que, si funcionaban, convertirían la persecución en una carnicería aérea a favor de los estadounidenses. Los Zero, impulsados por la agresividad y la doctrina japonesa de ataque sin pausa, comenzaron a acercarse peligrosamente, y Harrington podía ver, a través del espejo retrovisor, cómo sus siluetas se multiplicaban como sombras alargadas, cada una moviéndose con la rabia y la precisión de depredadores que creen que ya han atrapado a su presa. Pero lo que no sabían era que estaban entrando en una zona de luz, donde la refracción del sol convertiría la visión en una ilusión confusa, un efecto que Harrington había estudiado observando decenas de combates desde arriba, y que ahora emplearía como un arma invisible que afectaría únicamente a los pilotos que lo seguían. Cuando el brillo del océano comenzó a invadir la cabina, Harrington supo que había llegado el momento decisivo, y entonces realizó un movimiento que cualquier instructor habría considerado un acto suicida. Tiró del mando hacia atrás mientras inclinaba el avión en un lateral, forzando al Lightning a una transición repentina que lo lanzó de un picado casi vertical a un ascenso curvo que los Zero no estaban preparados para seguir, porque la estructura ligera de sus aviones, diseñada para maniobras precisas pero no para soportar fuerzas extremas, empezó a temblar de una forma que Harrington reconoció como el preludio del fallo aerodinámico. Los primeros Zero que intentaron seguirlo entraron en lo que los pilotos llamaban sacudida terminal, un punto en el que las alas vibraban tanto que el piloto perdía parcialmente la capacidad de controlar la dirección. Y Harrington, viendo aquella oportunidad, estabilizó el P-38, ajustó la potencia de los motores y giró sobre su propio eje con una fluidez que solo era posible gracias al diseño de doble cola del Lightning, lo que le permitió colocarse justo detrás de los perseguidores. Lo que ocurrió entonces fue casi imposible de procesar para cualquier observador.
Los Zero, al salir del picado con un retraso de apenas segundos, emergieron en una formación extendida que dejaba grandes huecos entre ellos, huecos que Harrington aprovechó para abrir fuego con sus cañones de 20 milímetros, que no requerían cálculos complicados de convergencia, ya que Lightning tenía todas sus armas montadas en la nariz, lo que hacía que cada ráfaga saliera en una línea recta perfectamente predecible, incluso en maniobras de alta velocidad. El primer Zero fue alcanzado por una ráfaga directa que perforó el fuselaje antes de que el piloto pudiera estabilizarlo. La segunda víctima cayó porque su ala izquierda no soportó la fuerza del giro que intentaba completar. Y el tercer avión explotó en una nube de fragmentos que brillaron un instante antes de desvanecerse en el aire caliente. Harrington no celebró ningún impacto, porque sabía que aún le quedaban demasiados enemigos alrededor, y que cada uno de ellos podía eliminarlos si se confiaba, pero también entendía que la maniobra prohibida había alterado la psicología del combate, porque los japoneses, de depredadores seguros de sí mismos, habían pasado en cuestión de segundos a ser presas confundidas, tratando de entender cómo un solo piloto había logrado invertir la situación sin romperse el cuello en el intento. Mientras Harrington ejecutaba una segunda curva ascendente, los Zero que habían sobrevivido intentaron reagruparse, pero sus formaciones se quebraban una y otra vez, porque el cambio repentino de velocidad había dispersado sus patrones de ataque, lo que provocaba que algunos quedaran demasiado bajos, otros demasiado altos, y varios atrapados en ángulos muertos, que facilitaban que el P-38 pudiera colocarse detrás de ellos sin oposición. Esa fractura en la coordinación enemiga era exactamente lo que Harrington buscaba, porque sabía que cuando los Zero perdían su formación perfecta, perdían también su mayor ventaja táctica. Y mientras, él preparaba una nueva maniobra para aprovechar ese caos. La radio comenzó a llenarse de voces nerviosas de otros pilotos estadounidenses que apenas lograban mantener sus posiciones, lo que confirmaba que el combate se había extendido a un nivel que pondría a prueba no solo su habilidad, sino también la resistencia del avión y la capacidad de su propio cuerpo para soportar fuerzas brutales durante varios minutos consecutivos. Lo que ocurriría en los siguientes instantes no solo definiría el resultado del enfrentamiento, sino que también marcaría el inicio del giro más violento que Harrington había intentado jamás. Un giro que lo llevaría de vuelta al centro del combate, justo donde nadie habría querido entrar por voluntad propia. Harrington, con los motores rugiendo como si estuvieran al borde de arrancarse de sus soportes, entendió que había alcanzado un punto en el que no existía ya ninguna posibilidad de retroceder ni de detenerse a calcular cada maniobra con ponero que hice. Fría precisión. Porque el combate había tomado la forma de un torbellino frenético, donde cada segundo contaba como si fuera un minuto entero, y cada metro descendido o ganado equivalía a una vida a salvo o a una muerte instantánea. Por lo que decidió que era el momento de transformar el caos enemigo en un orden impuesto por su propio instinto, un instinto que había desarrollado a lo largo de cientos de horas de vuelo y que ahora se aferraba a cada oportunidad, como si fuera la última astilla de control en medio de la tormenta. Mientras subía nuevamente en un ángulo extremo, la luz del sol golpeó la parte superior del fuselaje del Lightning y creó un destello momentáneo que confundió a un grupo de Zero que venía desde arriba, esperando encontrarlo todavía encerrado en el remolino del picado anterior. Y ese instante, ese simple reflejo, le dio a Harrington un margen que aprovechó sin dudar, moviendo el avión hacia la derecha en un viraje amplio y sostenido que le permitió situarse detrás de los dos Zero que habían quedado rezagados, ambos intentando recuperar la formación sin darse cuenta de que, en ese proceso, habían quedado expuestos en un ángulo perfecto. El primero cayó como si alguien hubiera desconectado el cielo mismo, porque Harrington disparó una ráfaga larga y precisa de 20 milímetros que cruzó el aire con la brutalidad característica de los armamentos montados en la nariz del Lightning, y las balas perforaron la cabina y la sección del motor del Zero antes de que su piloto pudiera siquiera comprender que la presa se había convertido en el cazador. El avión enemigo explotó en una bola de fuego descontrolada, que dejó un rastro de humo blanco antes de precipitarse al océano, como un punto ardiente que se perdía rápidamente en la inmensidad azul. El segundo Zero intentó una maniobra defensiva clásica de la Armada Imperial, una especie de giro horizontal suicida diseñado para obligar al perseguidor a perder energía y, con suerte, permitir que otros pilotos japoneses entraran desde arriba y completaran el golpe definitivo. Pero Harrington no se dejó arrastrar por la trampa, sino que redujo ligeramente la potencia del motor izquierdo y aumentó la del motor derecho, creando un diferencial de empuje que torció el avión con una violencia que habría destrozado un aparato de un solo motor,
pero que el P-38 ejecutó con sorprendente docilidad gracias a su estructura de doble cola, lo que le permitió colocarse nuevamente detrás del Zero, justo en el momento en que éste pensaba escapar. El disparo que siguió fue casi quirúrgico, porque Harrington no buscó un impacto masivo en el fuselaje, sino que apuntó directamente al timón de cola, sabiendo que un golpe certero allí convertiría al Zero en un avión ingobernable. La pieza se desprendió de inmediato y el avión enemigo entró en un giro plano que lo llevó a estrellarse sin explosión, como si fuera un pétalo, metálico cayendo sin control hacia la muerte. En la radio, los pilotos estadounidenses gritaban advertencias, solicitudes de ayuda y reportes de enemigos aproximándose desde múltiples direcciones, y aunque Harrington escuchaba cada palabra con una claridad que hacía que el corazón se le acelerara aún más, eligió concentrarse únicamente en el conjunto de sombras que tenía alrededor, porque sabía que cada distracción podía ser fatal. Especialmente cuando comenzó a notar que 3-0 descendían desde la izquierda, formando una pinza clásica diseñada para forzar a un piloto a exponer su costado. Pero Harrington, consciente de que la única forma de sobrevivir a una maniobra de pinza era actuar antes de que ésta se cerrara, aceleró con un impulso casi desesperado y realizó un giro ascendente que dejó a los japoneses momentáneamente descolocados, lo que le permitió posicionarse detrás del centro de la formación enemiga. Y aquel piloto japonés, al verse perseguido, comenzó un descenso brusco que lo llevó directamente a una trayectoria predecible. Harrington disparó una ráfaga sostenida que convirtió el avión enemigo en una lluvia de fragmentos brillantes que cayeron como chispas sobre el mar. El cuarto Zero de aquella secuencia intentó salvar a su compañero, pasando por encima del Lightning en un ángulo pronunciado, pero Harrington anticipó aquel movimiento por el simple sonido del motor japonés que se acercaba desde arriba, y sin dudarlo, lanzó el P-38 en un giro casi vertical, que habría sido imposible para un caza convencional, pero que él transformó en un movimiento fluido que le permitió elevarse justo detrás del enemigo. Disparó apenas durante un par de segundos y vio cómo el ala derecha del Zero explotaba, separándose con una violencia que dejó el cuerpo del piloto japonés expuesto antes de que el avión entero se desintegrara en pleno aire. A estas alturas, el combate había alcanzado un nivel en el que el tiempo parecía deformarse, estirándose y comprimiéndose de formas imposibles, porque Harrington no tenía ya conciencia del reloj, ni de la altitud, ni del número exacto de enemigos que quedaban. Solo sabía que seguían llegando Zero desde todas las direcciones, y que su única opción era continuar adaptándose a cada uno de ellos con una agresividad que parecía surgir desde un instinto primitivo, uno que se activaba únicamente en hombres acostumbrados a la frontera entre la vida y la muerte. Los japoneses, al percibir que las tácticas de formación habían dejado de funcionar contra aquel piloto que volaba como si hubiera nacido dentro del Lightning, comenzaron a atacar de manera individual, lo que para ellos significaba libertad para realizar maniobras más arriesgadas. Pero para Harrington significaba algo completamente distinto. Caos, errores y oportunidades, porque sabía que un Zero aislado era peligroso, pero 3 Zero aislados eran inconsistentes, y esa inconsistencia era exactamente lo que necesitaba para completar la secuencia más mortal del combate. Harrington descendió de nuevo, cortó el motor por un instante para escuchar la dirección del viento y luego reasumió la potencia total, un cambio brusco que confundió a 2 Zero que venían desde el lado derecho. El primero pasó tan cerca que Harrington pudo ver la banda blanca pintada en la cola, y aquel breve vistazo fue suficiente para que ajustara el mando y disparara un tiro único, pero tan preciso, que la bala de 20 milímetros atravesó el centro del fuselaje enemigo como si fuera mantequilla, provocando que el avión japonés se partiera en dos antes de caer al mar. El siguiente Zero intentó huir por la parte baja del combate, confiando en que Harrington no se atrevería a descender más debido a la velocidad acumulada. Pero el piloto estadounidense, sabiendo que la estructura del Lightning podía soportar una carga que ningún Zero resistiría jamás, ejecutó otra caída, controlada, colocándose detrás del enemigo y disparando una ráfaga que hizo estallar el depósito de combustible del japonés, creando una bola de fuego que iluminó el océano con un resplandor anaranjado que parecía una aurora infernal extendiéndose sobre las olas. Y así, en apenas unos minutos que parecieron una eternidad comprimida, Harrington había destruido 9-0 con una mezcla de instinto, técnica, audacia y un dominio del P-38 que rozaba lo imposible. Pero aún no había terminado, porque los japoneses, furiosos por el desastre, estaban reagrupándose para un ataque final que lo pondría a prueba como nunca antes. Harrington comprendió que, aunque había logrado derribar 9-0 en una secuencia tan breve que parecía un torrente de violencia comprimido en apenas unos minutos, el combate estaba muy lejos de haber terminado
porque la Armada Imperial, al percibir que su emboscada original había sido devastada por un solo piloto que se negaba a morir en la trampa que ellos mismos habían diseñado, comenzó a reagruparse con una agresividad renovada, como si la humillación momentánea hubiera despertado en ellos una furia más organizada, una furia que se extendió por el cielo, como una nube oscura, compuesta de motores sincronizados, acercándose desde todas las direcciones posibles. Los Zero que quedaban, ahora lejos de aquel caos individual que los había condenado al fracaso, comenzaron a formar un patrón más disciplinado. Una especie de semicírculo móvil que avanzaba cerrándose poco a poco, obligando a Harrington a mantenerse en constante movimiento, sin permitirle un momento de descanso para observar la situación completa, porque cada vez que intentaba elevarse para ganar perspectiva, una ráfaga de fuego pasaba a escasa distancia del fuselaje del Lightning, recordándole que cualquier intento de recuperar control estratégico lo expondría a un tiro certero que pondría fin al combate en un instante. La radio seguía inundada de voces, algunas temblorosas, otras tratando de mantener la calma con una profesionalidad admirable, pero ninguna de ellas lograba ocultar la sensación compartida de que aquella no era una escaramuza común, sino un choque masivo en el que la superioridad numérica japonesa amenazaba con desbordar a los estadounidenses por pura cantidad, porque a cada Zero que Harrington había abatido, parecían surgir otros dos descendiendo desde algún punto oculto en la luz del sol, como si el océano y el cielo se hubieran puesto de acuerdo para expulsar enemigos sin límite. Harrington, sin embargo, no cedió al pánico, aunque su cuerpo comenzaba a sentir el peso acumulado de las fuerzas G, que lo apretaban contra el asiento como si una mano gigantesca intentara hundirlo en la cabina, y aunque sus brazos empezaban a arder por la tensión constante de sostener el mando en giros que estresaban cada fibra metálica del fuselaje, él continuó operando el P-38 con la calera, disciplina de alguien que entiende que el avión no es una máquina aparte, sino una extensión de su propio sistema nervioso, un vínculo que solo se forma en las horas más peligrosas del combate. Los japoneses intentaron una táctica que había funcionado en cientos de enfrentamientos anteriores: atacar desde dos flancos mientras un tercer grupo descendía desde arriba, confiando en que el piloto atrapado en el centro entraría en un pánico predecible que lo obligaría a elegir un lado para escapar, y al hacerlo exponerse fatalmente al ataque del otro. Pero Harrington, en lugar de caer en ese comportamiento esperado, decidió transformar la maniobra enemiga en una oportunidad para desestabilizarlos, porque sabía que un piloto que actúa fuera de los patrones esperados puede convertir cualquier emboscada en un desconcierto general. En el instante en que los Zero comenzaron su cierre de pinza, Harrington empujó violentamente el mando hacia adelante, lanzando el Lightning en un descenso aún más agresivo que el del picado prohibido anterior. Un movimiento que habría hecho perder la conciencia a un piloto que no estuviera acostumbrado a soportar fuerzas sobrehumanas, pero que a él le permitió atravesar la formación enemiga por debajo, obligando a los japoneses a dividirse para no colisionar entre sí. Una ruptura momentánea en el patrón enemigo que generó un espacio crucial en el que Harrington podía operar con más libertad. Los Zero que quedaron arriba, al percibir que la presa había escapado por un ángulo imposible, descendieron nuevamente para corregir su posición. Pero ese retraso, esa fracción de segundo en la que sus motores recuperaban impulso, fue suficiente para que Harrington realizara un viraje ascendente con los motores en potencia máxima, colocándose detrás de un Zero que apenas había logrado reorganizarse, y al disparar, vio cómo el avión enemigo se desintegraba en una nube de fragmentos plateados que fueron arrastrados por el viento como esquirlas de una estrella moribunda. Pero no hubo tiempo para celebrar, porque otro Zero se colocó detrás de él casi de inmediato, disparando una ráfaga larga que atravesó el estabilizador vertical izquierdo del Lightning, haciendo vibrar todo el fuselaje con un temblor grueso que le hizo comprender que el daño era serio, porque la estructura del avión ya no respondía con la misma suavidad, sino con una resistencia que obligaba a Harrington a compensar cada movimiento con precisión casi obsesiva para mantener la estabilidad. El dolor más intenso, sin embargo, no provenía del daño físico al avión, sino del reconocimiento de que cada adversario que caía parecía atraer la atención de otros más decididos, como si los Zero estuvieran movidos por una mezcla de honor, furia y deber que los empujaba a destruirlo sin importar el costo, lo que convertía el combate en una lucha de desgaste en la que Harrington sabía que su mayor peligro no era un enemigo individual, sino el cansancio acumulado. Ese agotamiento silencioso que se infiltra en los músculos y en la mente hasta convertir cada movimiento en una batalla adicional. Los japoneses, al notar que habían logrado impactar el estabilizador del Lightning, comenzaron a redoblar sus esfuerzos para mantenerlo a la defensiva,
atacando desde ángulos bajos y curvos que obligaban a Harrington a realizar correcciones constantes, sabiendo que, con cada corrección, sus fuerzas G aumentaban y su resistencia disminuía, hasta que llegó un momento en el que el piloto estadounidense sintió un hormigueo recorrerle los brazos, un recordatorio de que incluso los héroes tienen límites biológicos que ningún entrenamiento puede eliminar por completo. Aún así, Harrington logró aprovechar un error japonés. 2-0. En su impulso por rematarlo, se acercaron demasiado entre sí, y aunque intentaron corregir a tiempo, sus trayectorias se cruzaron en un choque que los hizo explotar en una masa de minara, fuego que iluminó momentáneamente la cabina del Lightning. Un espectáculo tan violento que apenas permitió a Harrington identificar los restos antes de ver cómo caían hacia el océano envueltos en humo y llamas. Ese instante de destrucción involuntaria entre los propios japoneses permitió a Harrington ganar la altitud suficiente para reorganizar su respiración y preparar una nueva serie de maniobras, porque entendía que la batalla, lejos de terminar, se convertiría ahora en un duelo extendido en el que el enemigo, aunque furioso y desordenado, todavía tenía la ventaja numérica y la capacidad de reorganizarse. Y mientras su corazón latía con una intensidad que resonaba en sus sienes, Harrington comprendió que el siguiente movimiento decidiría si aquel combate quedaría grabado como una proeza legendaria o como una tragedia que jamás sería contada. Harrington sabía que el combate había alcanzado un punto en el que la lógica convencional ya no funcionaba, porque la Pujerto, simple comparación numérica entre él y los Zero que aún quedaban en el aire, confirmaba que la superioridad japonesa, aunque reducida gracias a sus maniobras anteriores, todavía era suficiente para aplastarlos si cometía un solo error. De modo que comprendió que la única forma de sobrevivir no consistía en seguir esquivando ataques ni en buscar posiciones de ventaja con técnicas estándar, sino en ejecutar una maniobra que desafiara tanto al enemigo como a la propia estructura del P-38, una acción tan arriesgada que ningún instructor de vuelo habría permitido siquiera discutirla en un aula de entrenamiento. El daño en el estabilizador hacía que cada ajuste del mando se sintiera como si el avión estuviera tratando de escupirlo fuera de la cabina, y la vibración constante que recorría el fuselaje erosionaba lentamente la claridad mental que necesitaba para mantener el control. Pero aún así, Harrington mantuvo la mirada fija en el cielo inmediato, analizando cada sombra y cada destello del sol que se reflejaba en las alas enemigas, buscando un patrón que pudiera explotar, porque sabía que los japoneses, al haber perdido a varios de sus mejores pilotos en los derribos iniciales, habían empezado a actuar movidos por una mezcla de furia y desconcierto que los hacía más peligrosos, sí, pero también más predecibles. Fue en ese instante cuando detectó un detalle que solo alguien con su nivel de experiencia podría haber detectado. Los Zero restantes, a pesar de intentar reconstituir un ataque coordinado, estaban girando todos hacia el mismo lado para mantener el sol a sus espaldas, lo que significaba que estaban confiando en ese brillo cegador para recuperar la ventaja que habían perdido durante los primeros minutos de combate. Pero Harrington, en lugar de permitir que aquel resplandor lo intimidara, decidió utilizarlo como una cortina que ocultaría la maniobra más arriesgada de toda la batalla. Apretó los dientes y redujo de forma brusca la velocidad del motor izquierdo mientras aumentaba la del motor derecho, obligando al Lightning a caer en un giro lateral que, bajo condiciones normales, habría sido casi imposible de controlar, pero que en ese momento, con el daño existente en el estabilizador, generó una torsión tan violenta que el avión entró en una especie de derrape aéreo que sorprendió tanto a Harrington como a los Zero que venían detrás, porque el P-38 parecía caer sin control hacia la izquierda, como si se hubiera rendido finalmente al daño acumulado. Los japoneses, convencidos de que el estadounidense había perdido el control y estaba a punto de convertirse en un objetivo fácil, se lanzaron hacia él con una apresurada agresividad que rompió por completo la disciplina de su formación, lo que provocó que 4-0 descendieran demasiado rápido y quedaran atrapados en trayectorias convergentes, un error fatal cuando se vuela a aquella velocidad, porque al intentar corregir sus rutas, dos de ellos chocaron en pleno aire, explotando en una bola de fuego que iluminó la cabina del Lightning, con un resplandor anaranjado que Harrington apenas pudo procesar entre la vibración y el esfuerzo físico que estaba realizando. Los 2 Zero restantes de aquel grupo, al intentar esquivar los restos del choque, perdieron altitud de manera abrupta, lo que los llevó directamente a un punto muerto en el que no podían maniobrar sin perder velocidad. Y Harrington, que había estado fingiendo aquel derrape mortal, recuperó el control en el último segundo, enderezó el avión con un impulso que casi le arrancó los brazos y disparó una ráfaga larga y precisa que alcanzó al primer Zero en el motor y al segundo en el ala izquierda, provocando que ambos se precipitaran hacia el océano envueltos en humo y vibraciones descontroladas.
A pesar de la satisfacción momentánea de haber convertido un daño estructural en una ventaja táctica, Harrington no tuvo tiempo para respirar, porque otro grupo de Zero descendía desde arriba con una velocidad tan alta que provocaba un zumbido ensordecedor al cortar el aire. Y aunque los pilotos japoneses eran conscientes de que el Lightning estaba dañado, seguían actuando con esa ferocidad característica que hacía que la Armada Imperial destacara en combates prolongados, una ferocidad que no se debilitaba ni siquiera cuando enfrentaban a un enemigo que ya había demostrado ser capaz de derribar a más de la mitad de su escuadrón. Harrington, pese al agotamiento físico que le hacía sentir como si su cuerpo estuviera hecho de hierro fundido, mantuvo la mirada fija en los Zero que venían en picado, sabiendo que aquel ataque sería el más peligroso de todos, porque los japoneses, al atacar desde arriba, podían concentrar el fuego hacia la cabina y forzar una colisión o una ruptura del fuselaje, así que tomó la única decisión que podía darle una oportunidad: sumergirse de nuevo hacia el océano, utilizando la velocidad acumulada para hacer que el avión vibrara tanto que se volvería difícil de predecir incluso para los Zero que intentaban alinear un disparo preciso. Durante aquel descenso extremo, el P-38 producía un sonido tan profundo que parecía un rugido mecánico que se mezclaba con el viento. Y Harrington, con los ojos ardiéndole por el sudor y la tensión, logró identificar un punto en el que podía realizar una transición ascendente sin que el estabilizador dañado cediera por completo. Empujó el mando con la fuerza justa, giró el avión en un ángulo casi horizontal y salió disparado hacia un hueco entre los Zero que descendían. Un hueco tan estrecho que habría sido imposible para cualquier piloto que no conociera su avión hasta el último centímetro. El movimiento confundió completamente a los japoneses, porque dos Zero, al no poder corregir sus trayectorias, descendieron demasiado y perdieron altura de manera fatal, mientras que un tercero, incapaz de comprender hacia dónde se había movido el Lightning, quedó expuesto durante un solo segundo que Harrington aprovechó para disparar una ráfaga corta, pero tan precisa, que el Zero explotó en pleno aire, enviando fragmentos en todas direcciones como si fueran restos de una estrella incinerada. Y aunque aquel derribo era un triunfo, Harrington sabía que estaba llegando al límite de sus fuerzas, porque su visión comenzaba a nublarse en los bordes, un síntoma claro de que las fuerzas G acumuladas estaban drenando la sangre hacia sus extremidades, lo que reducía su capacidad de reacción, y aún así continuó volando, porque entendía que la batalla todavía no había terminado, y que los Zero restantes intentarían una última maniobra desesperada que podría darle el golpe final, o permitirle cerrar el combate con una maniobra final que pondría su nombre en los registros de la historia aérea. Todo dependía de lo que ocurriera en los siguientes minutos. Aquellos minutos que definirían si este combate sería recordado como una proeza legendaria, o como la historia trágica de un piloto que se negó a ceder incluso cuando su cuerpo y su avión ya casi no podían soportar más. Harrington, aunque apenas podía respirar por el peso insoportable de las fuerzas G que llevaba acumulando desde hacía demasiado tiempo, comprendió que el combate estaba entrando en ese territorio donde solo sobreviven los pilotos que poseen una mezcla imposible de instinto, resistencia física y voluntad irracional. Porque los Zero restantes, aunque ya no tenían la cohesión ni la seguridad que mostraban al inicio de la emboscada, seguían siendo un peligro mortal, impulsados por una mezcla de orgullo y desesperación que los llevaba a intentar ataques que, bajo cualquier otra circunstancia, habrían considerado suicidas, pero que ahora ejecutaban porque no podían aceptar que un solo piloto hubiera destruido a la mayoría de su formación. El P-38 continuaba vibrando con una intensidad que hacía temer que el estabilizador cediera en cualquier momento, y el ruido metálico que resonaba en la parte trasera del avión se mezclaba con un zumbido creciente que atravesaba la cabina como si fuera una señal de que cada remache estaba a punto de alcanzar su límite. Pero aún así, Harrington mantuvo ambas manos firmes en los controles, compensando cada desviación con la precisión milimétrica de un piloto que ya no estaba volando para ganar una batalla, sino para mantenerse con vida el tiempo suficiente para transformar aquel caos aéreo en un desenlace que él pudiera controlar. Los Zero que aún quedaban comenzaron a reorganizarse en un patrón que Harrington reconoció de inmediato. Un ataque escalonado desde distintos niveles que obligaba al piloto perseguido a dividir su atención entre múltiples amenazas, lo que terminaba quebrando su capacidad para anticipar los movimientos más peligrosos. Este tipo de tacticismo aéreo funcionaba especialmente bien cuando el enemigo estaba cansado, dañado o desorientado, y Harrington cumplía con las tres condiciones al mismo tiempo, lo que hacía evidente que los japoneses estaban apostando por un cierre agresivo para forzarlo a cometer un error que les permitiera ejecutar un ataque final.
Sin embargo, lo que los japoneses no sabían era que Harrington había guardado una última maniobra, una maniobra que jamás habría intentado en condiciones normales porque exigía un control tan fino del avión que cualquier vibración inesperada, cualquier sacudida causada por el daño, o cualquier mínimo desfase entre la intención del piloto y la respuesta del fuselaje, podía convertir el movimiento en una sentencia de muerte, pero que en aquel momento era su única opción real para invertir la situación una vez más y forzar un error colectivo en el enemigo. Mientras los Zero descendían desde distintos ángulos, Harrington hundió el P-38 en un descenso corto y controlado que volvió a sorprender a los japoneses, porque parecía que el avión estaba perdiendo potencia y entrando en una caída que ellos interpretaban como el preludio del derribo final, lo que los llevó a acelerar su maniobra de cierre, estrechando el cerco de forma prematura y creando una acumulación de trayectorias que, a simple vista, podía pasar desapercibida, pero que para Harrington era el signo inequívoco de que estaban entrando en una zona donde la densidad del tráfico aéreo podía volverse un arma en su contra. Con un esfuerzo físico que tensó cada músculo de su cuerpo, Harrington empujó los motores a máxima potencia durante un solo segundo, un impulso tan violento que hizo que el Lightning se elevara justo por debajo del grupo central de Zero, colocándose en un punto en el que podía ver el perfil inferior de los aviones japoneses que descendían hacia él. Y en el instante en que los tuvo alineados, realizó una maniobra que ningún piloto de P-38 habría intentado si no estuviera luchando por su vida. Giró el avión sobre su eje longitudinal en un ángulo que normalmente habría provocado una ruptura del control aerodinámico, pero que esta vez funcionó como un giro invertido perfecto, lo que le permitió disparar una ráfaga ascendente que atravesó a 2-0 en cuestión de milisegundos. Las explosiones consecutivas desataron un torbellino de fragmentos metálicos que obligó a los Zero restantes a desviarse bruscamente para evitar una colisión, y en esa desviación, el orden que tanto habían intentado recuperar volvió a romperse por completo. Porque uno de los pilotos, al corregir de más, perdió capacidad de maniobra, entró en un giro descontrolado y terminó impactando con el ala de otro Zero, provocando que ambos se precipitaran hacia el océano envueltos en llamas que formaron una línea naranja serpenteante entre las nubes. Harrington, aunque había logrado reducir drásticamente el número de enemigos restantes, comenzó a sentir una presión insoportable en el pecho, signo claro de que su capacidad física estaba llegando al límite, pero aún así mantuvo el control, porque uno de los Zero, quizás el más experimentado de los que quedaban, se lanzó hacia él con una precisión que dejaba claro que aún no aceptaba la derrota. Y Harrington, al ver que el enemigo estaba dispuesto a arriesgarlo todo en un último ataque frontal, decidió convertir aquel duelo individual en el golpe final del combate. Reduciendo la potencia de los motores justo antes del impacto, Harrington permitió que el Zero lo sobrepasara por apenas unos metros, lo suficiente para quedar a su espalda en una trayectoria ligeramente descendente, lo que le dio un ángulo perfecto para disparar una ráfaga larga que atravesó el fuselaje japonés desde la cola hasta la cabina, provocando una explosión que iluminó el cielo como un relámpago anaranjado suspendido en pleno aire. Y en ese instante, por primera vez desde que la emboscada había comenzado, el cielo quedó completamente silencioso. No había más motores enemigos, no había más ráfagas entrando desde ángulos imposibles, no había más sombras zigzagueando entre las nubes. Solo el rugido cansado del P-38, que continuaba vibrando como si estuviera a punto de desmoronarse, pero que aún se mantenía en el aire gracias a la voluntad de hierro de su piloto. Harrington, con la respiración entrecortada y el cuerpo al borde de la extenuación, levantó finalmente la vista hacia la línea del horizonte, donde el océano se extendía como un manto azul inmenso, recordándole que, aunque había sobrevivido al combate más intenso de su vida, aún debía conservar la lucidez suficiente para llevar el avión de regreso, porque ningún héroe sobrevive si no logra aterrizar después de vencer. Mientras regresaba a su escuadrón, los pilotos estadounidenses comenzaron a contactarlo por radio con una mezcla de incredulidad, respeto y alivio, porque nadie podía entender del todo cómo aquel piloto, ese hombre al que algunos consideraban imprudente por su estilo agresivo, había logrado destruir una emboscada que habría aniquilado a cualquier otro grupo de aviones. Y aunque el informe oficial más tarde registraría 9 derribos confirmados en 3 minutos, más otros obtenidos en los minutos posteriores, lo que realmente quedó grabado en la memoria de todos los que escucharon aquella historia no fue solo la cifra, sino la manera en que Harrington había volado. Un hombre que desafió tácticas, límites estructurales y expectativas, y que demostró que, en un combate donde la superioridad numérica debería haber decidido el resultado,
todavía existía un factor imposible de calcular, un factor hecho de instinto, valentía y una enorme determinación para no morir. Así terminó aquel día en el que 40-0 creyeron que habían encontrado una presa fácil, sin saber que se enfrentaban a un piloto capaz de convertir cada desventaja en un arma y cada punto muerto en una oportunidad para destruirlos a todos.